Le he titulado a esta palabra, una iglesia en revolución. ¿Cuántos se ven identificados en esto? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque no lo crean ustedes, México como país dio un vuelco en el tiempo de la revolución, precisamente. Fue cuando los mexicanos se quitaron el yugo de los españoles. Por eso hicieron una revolución. Hubo muertos, hubo un montón de cosas, pero la revolución, hermanos, hizo que hubiera cambios importantes. Entonces, cuando una iglesia se pone en revolución, lo primero que hace es despertar, es creerle a Dios y entonces permitir, porque ¿quién va a hacer la revolución? El Espíritu Santo en nosotros. Si no hay Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está dormido o no lo tenemos, hermanos, no va a pasar nada. Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no vamos a poder parar. Como lo hicieron los primeros cristianos de la iglesia primitiva, decían, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo entero? Era un puñadito al principio, pero hermanos, después no cabían, ¿verdad? Por todas partes iban y por donde iban causando un cambio radical en la vida de las personas. Y a veces creemos que depende del número, y no depende del número. No depende del número. ¿De qué depende? De que quienes hagan lo que van a hacer, no vayan en su propia cuenta, vayan en el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así es que quiero leer el texto tan conocido y que lo hemos estado repitiendo algunos domingos ya en función de esta celebración de fiesta de Pentecostés. Y quiero leer aquí en Hechos 2, 1 al 4. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Es una versión, no es la Reina Valera, pero escogí esta por cómo inicia de una manera muy clara. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Amén. Y ¿por qué, hermanos, es importante la venida, la llenura del Espíritu Santo? Miren, si usted ha leído los evangelios, Jesús tenía ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. ¿Ven? ¿Y quién estaba con ellos? Jesús estaba con ellos, era su maestro. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, estaba con los discípulos ahí, enseñándoles esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero yo quiero llevarlos ahí. ¿Qué hizo Pedro? Siendo el discípulo del Señor. ¿Qué hizo Pedro cuando ya a la hora de la hora, cerquita de la muerte, cuando toman preso a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? El valientón. ¿Qué hizo? Lo negó. Y después de que mataron a Jesús y lo enterraron, lo metieron ahí en la tumba, ¿qué hicieron los discípulos? Se dispersaron. Allá iban dos camino de Emaús tristes. Nos mataron a nuestro maestro, tan a gusto que estábamos. Amén. Ese panorama veo yo en los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo? Pues claro que es importante. Sin embargo, hermanos, viene, le dice, y no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos, investidos, ¿verdad? Totalmente rebosantes, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y le dice, y cuando lo reciban, me van a ser testigos, van a hablar, van a demostrar, van a ver las maravillas que el Espíritu Santo va a hacer a través de ustedes, ¿verdad? O ustedes a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el poder va a venir sobre ustedes, la autoridad va a venir sobre ustedes. Entonces, ¿cómo vemos ahora a ese Pedro que negó a Jesús? ¿Cómo lo vemos después del día del Pentecostés, de la fiesta? ¿Cómo lo vemos?
lleno del Espíritu Santo, y no crean que pasaron 4 o 5 días. El mismo día, dice que Pedro, cuando empezó a escuchar, y estos borrachos que están aquí, hablando en lengua, pero ellos creían que estaban borrachos, las demás personas. Entonces Pedro dice que no aguantó, ¿verdad? Sino que se puso de pie y dijo, estos no están borrachos, no están llenos de mosto. Lo que tienen es que están llenos del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, se levantó y empezó a predicar. Pedro no sabía predicar. ¿Cómo aprendió? Con la llenura del Espíritu Santo. Su primer sermón ya lo quisiera predicar yo. Y él era el primer sermón y se bautizaron, ¿cuántos? 3,000 personas en el primer sermón. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Miren, Jesús los había enviado a predicar, ¿sí o no? Vayan de 2 en 2 y vayan y luego vienen y me cuentan. Y venían contentos, los espíritus se sujetaban, pero nada que ver con lo que pasó después del Pentecostés. Amén. Entonces, hermano, por eso es importante que usted y yo, ¿verdad? No nomás aprendamos de su maestro, ¿verdad? No, que yo aprendí mucho de mi líder. Yo aprendí mucho de mi maestra de la escuela dominical. Sé mucha Biblia. Está bien todo eso. Los discípulos aprendieron ¿de quién? De Jesús, y no se parecían en nada. Aún siendo discípulos de Jesús, habiendo aprendido lecciones de Jesús, por eso el Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque si me fuere, voy a venir, pero ahora en espíritu, y voy a estar en vosotros. Y ahí estaba, hermanos, ese espíritu moviéndose con poder. Hermanos, por eso es importante que hoy entendamos la importancia de, ya lo decía mi esposa también, de que seamos investidos del poder de Dios. No conformarnos con religión, no conformarnos solamente con conocimiento, sino que podamos tener la experiencia viva del Espíritu Santo. Miren, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, dice la Biblia, que vino, ¿verdad?, del Espíritu Santo y lo llenó. Y él dice, fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús. Entonces, cuando ya en el desierto tuvo la confrontación o la tentación con Satanás, dice que él venció todo lo que Satanás le puso enfrente. Y después de ahí se fue a Galilea en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, fíjense, Jesús le decía al viento, ¿qué le decía? Calla, enmudece. Le decía al muerto, levántate. Le decía al paralítico también, levántate. Le decía al leproso, sé limpio. Le decía al ciego, recibe la vista. Yo no veo a un Jesús diciendo, Padre, sería bueno que le diera la vista a este pobre. Padre, te pido que limpies a este pobre. ¿Vea que así no lo hacía? ¿Cómo le hacía? Le ordenaba. Y entonces el Señor está diciendo, he aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones, y nada les dañará. ¿Qué dijo Jesús? Les voy a dar autoridad y poder en el Espíritu Santo. Y entonces a veces en nuestras oraciones no tomamos en cuenta lo que Jesús dijo aquí. Les voy a dar toda autoridad para que en mi nombre hagan señales, maravillas, sanidades y ordenen en la autoridad. Si no, ¿para qué es la autoridad? Porque tenemos que cambiar un poquito, hermanos, a veces nuestra oración. Casi yo escucho al Señor diciendo, ¿cómo que me pides a mí si yo te di autoridad? A menos de que no la tengas. Pero si tienes autoridad a través del Espíritu Santo, úsala declarando, quebrantando, rompiendo, liberando en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero como que a veces no nos atrevemos o traemos ¿cómo se dice? Esa enseñanza de lo que antes nos enseñaron. Que había que ir con fulanito de tal para que le diga al otro. Y nosotros con toda la autoridad en nuestras manos, en nuestros labios, para usarla. Amén. Dice Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, no se puede cantar, adorar, interceder con intensidad si no tenemos el Espíritu Santo. Entonces hay que pedirlo. Dice la Escritura también, Jesús diciendo, si vosotros siendo malos, ustedes, dijo, siendo malos, saben darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. Entonces, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Entonces, claro, no se lo vas a pedir a fuerza, ¿no? Vas a pedirlo si lo anhelas, si lo deseas, si piensas usarlo, ¿verdad? Con poder, lo vas a pedir. Comienza por nosotros mismos porque tenemos una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de bendición, que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, podemos ser más que vencedores. Amén. Y hermanos, queremos que Vida sea una iglesia que adora a Dios con el Espíritu. Amén. No una iglesia que adora técnicamente. Entonces menciono esto porque habrá cristianos que como a falta del Espíritu Santo usamos medios artificiales para intentar adorar a Dios. Pero dice la Biblia, todavía no está la palabra en tu boca cuando Dios ya la conoce. ¿Desde dónde conoce el Señor lo que vas a decir o vas a expresar? Desde el corazón. Dios conoce el corazón. Entonces, hermanos, qué bonito que Vida, hermanos, aprenda a adorar con el corazón, en espíritu y en verdad. Aquí nosotros como pastores decimos, ¿cómo nos gustaría que Vida, toda la iglesia, sea solo un bloque, ¿verdad?, de aroma fragante, donde todos aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eliminemos el sustituto, el sintético, el artificial, la forma de adorar. Nada más que a lo mejor una persona puede pensar que estamos adorando, pero Dios dice, no, yo miro el corazón, dice el Señor. Muchas gracias, pero yo miro el corazón. Amén. No cantes como un ángel, pero el Señor lo recibe como aroma fragante. Porque estamos cantando ¿desde dónde? Desde el corazón. Y me gustaría que estemos entendiendo, hermanos, cómo es Dios. Dios no es un Dios religioso, no es un Dios que dice, pues con que haga ruido me conformo. No, Él entiende, Él encuentra. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús? Y dijo, alguien me ha tocado. ¿Se acuerdan? Y entonces le dijeron los que iban con él ahí, Señor, ¿cómo que si alguien te ha tocado? Si está lleno de gente aquí y todos nos están apachurrando a todos aquí por la pretupanza que hay aquí, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Pues claro, no, dijo, alguien me ha tocado de una manera diferente. Porque cuando ese alguien me tocó, virtud salió de mí. Entonces, cuando tú le adoras con el corazón, virtud sale de parte de Dios. Amén. Hay una conexión, hermanos, espiritual tremenda. Los canales, hermanos, del cielo se abren para que fluyan en favor de esa persona que está adorando a Dios con intensidad desde el corazón. Amén. ¿Cuántos van a quitar la religiosidad y se van a vestir de una adoración genuina desde el corazón? Amén, hermanos, porque ni modo, hemos dicho que queremos ser una iglesia especial para Dios. Y Dios nos va a llevar a donde Él nos quiera llevar. Amén. Yo decía aquí, hermanos, y la Biblia también lo dice, que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. El Señor llenó a aquellos 120 que estaban en el aposento alto, los llenó a todos del Espíritu Santo. Y vinieron y se bautizaron personas y también eran llenas del Espíritu Santo.
Y se desparramaba el evangelio y allá iban los discípulos y oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo. Y era toda una revolución en los lugares y en las ciudades alrededor. Una revolución. Pero hermanos, esa revolución se acabó. Se apagó. Porque dice un texto de la Biblia, dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristes. O sea, la solución no es nada más que lo recibas o que sea lleno, sino que, ¿qué más? Que lo retengas y lo avives. Dice Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado. Amén. Si usted tuviera un huésped en su casa que usted ama mucho, usted lo quiere mucho, usted le daría de comer lo que sea. Usted pondría la música que sea, que oliera lo que fuera ahí. ¿Verdad que no? Si usted estima mucho a esa persona y está de visita, usted no quiere que se vaya, bueno, pues se va a preocupar por esto. Entonces, hermanos, ¿cómo queremos nosotros, cómo podemos no contristar el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros? Amén. Porque no es que lo guardamos en una cajita al Espíritu Santo, lo vamos a guardar, ya cuando tenga ganas lo voy a sacar al Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Siempre está con nosotros. ¿A dónde vamos a ir que no vaya el Espíritu Santo con nosotros? Corremos el riesgo de que sea contristado según lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos mirando, los tratos que estamos haciendo, qué tanto estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos. De eso depende que sea contristado o sea avivado el Espíritu Santo. Amén. Y entonces le dije yo que se apagó esa tremenda revolución que había en Jerusalén, Samaria, Judea, ¿verdad? Y cualquier otra parte donde se extendió el evangelio, se apagó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De una manera, espero muy rápida decirles lo siguiente. En el siglo IV, ¿cuántos siglos pasaron? Pues 3, ¿verdad? Porque en el cuarto ya ahí estábamos en el cuarto. 3 siglos después de esa revolución, o sea, 3 siglos se mantuvo la revolución. Pero el siglo IV, ya sabe usted la historia, algunos no la saben, pero lo voy a decir rapidito, vino, ¿verdad?, al Imperio Romano, porque estaba el Imperio Romano en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Seguía el Imperio Romano y se levanta un emperador llamado Constantino y él dijo, ya no vamos a perseguir a los cristianos. Ahora en lugar de perseguirlos, porque estaba prohibido predicar el evangelio, ahora les vamos a construir iglesias para que ya no anden huyendo, a lo contrario, es más, hasta yo me voy a hacer cristiano, dijo él, y se bautizó el tremendo. Y ya pues todos los cristianos que a gusto, con sillas acojinaditas y toda la cosa, y en lugar de estar perseguidos, ahora estaban en templos. Nomás que cambió algo. Ya no van a poder predicar cualquiera, los cristianos, no. Ahora vamos a poner autoridades religiosas. Vamos a poner curitas, vamos a poner obispos, vamos a poner arzobispos, vamos a poner cardenales y vamos a poner sumo pontífice. Y ese, para comenzar, voy a ser yo, dijo él. Entonces él era la máxima autoridad, como lo es el Papa ahorita. Amén. Y entonces los cristianos así medio sacados de onda dicen, bueno, ¿está bien o está mal estos cambios? ¿Verdad? Ya no podían predicar ellos porque ya había quien predicara enfrente. Y eso estaban al servicio del emperador. Amén. Más adelantito, el mismo emperador dijo, y también queremos decirles pues que ya vamos a quitar todas las fiestas que ya había. ¿Verdad? Vamos a poner las que yo quiero que se pongan. Ya no va a haber qué Pascua ni qué lo que sea. Ahora va a haber fiestas también. Y en lugar de que se celebre tabernáculos como los judíos, para comenzar, nada tenemos que ver ya con los judíos. Hay que aborrecerlos porque ellos mataron a Dios. Así se empezó a sembrar el odio contra los judíos. Y en lugar de celebrar tabernáculos, ahora vamos a celebrar lo que ya celebrábamos aquí en Roma. El 25 de diciembre celebrábamos al Dios Sol. Pues ahora, como también hay cristianos que celebran al tal Jesús, pues lo vamos a meter el 25 de diciembre. Y ahora se va a celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, pero también al Dios Sol. Un poquito para cada uno para que no se nos sienta nadie. Y así empezaron las festividades. Amén, hermanos. Nuevos credos.
Ahora María ya también resucitó y está sentada a un lado de Jesús y hay que celebrar la asunción de María. Hay que también hacer las procesiones, hay que acarrear, ¿verdad?, la cruz de Jesús por las calles, anunciando y rezando. Todo eso se hizo, hermanos, a través de un emperador. ¿Y qué creen que pasó con el Espíritu Santo? Se contristó. 13 siglos, 1300 años pasaron en oscurantismo, lo más terrible que ha pasado, yo creo, en la historia del cristianismo. No fueron 13 nada más, pero en el siglo XVI ya de nuestra era, pues conocen ustedes la historia, se levanta Martín Lutero, y ya tiene la primer movimiento allí, donde empezó a leer la Escritura de una manera más detenida, y se da cuenta que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces dice él, ¿cómo es que estamos haciendo todo esto? Y entonces empieza la revolución, lo que se llama Reforma Protestante, y hay una persecución tremenda para todos los seguidores de Martín Lutero. Y hermanos, de ahí venimos, de alguna manera nosotros, de ese brazo que se separa porque el Espíritu Santo está contristado. Ya después de los siglos posteriores, siglo XVII, siglo XVIII, empezaron ya a levantarse los grandes evangelistas que provocaron avivamientos como Juan Wesley y otros más. Y hermanos, ya estaba preparándose el escenario para lo que venía más adelante. El Espíritu Santo siempre ha querido, hermanos, morar, vivir, guiarnos, llenarnos de su Espíritu y que todo el planeta, hermanos, tenga la bendición del cielo y que otra vez se regrese, óigame bien, que se regrese otra vez la predicación del Evangelio a usted. Amén. Usted no podía predicar en los años antes del siglo XVI, ni después tampoco, no crea, fue muy, muy tremendo, ¿verdad? Era prohibido predicar el Evangelio. ¿Quién lo podía predicar nomás? Los personajes que ya mencioné y que están todavía ahí. Pero ya ahora hay muchos cristianos que se han salido de esa línea. Amén. Y entonces a través, hermanos, de los reformadores, a través de los evangelistas que trajeron grandes avivamientos en Inglaterra y luego se mudaron para Estados Unidos, algunos, ¿verdad?, para Canadá. Entonces ya en el siglo XIX se hizo un movimiento llamado el movimiento de santidad, que significaba que se necesitaba el Espíritu Santo para vivir en santidad. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que si no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes aspirar a vivir en santidad? Porque ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? En nosotros, ¿qué hace? Nos redarguye de pecado. ¿Qué más? Nos guía, nos enseña, nos anima, nos alumbra. Todo eso hace el Espíritu Santo. Y me dice, eso no está bien. El Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hermanos, hubo un grupo grande de gente que empezó ese gran movimiento, ese gran mover que se llamaba el movimiento de santidad. Y hermanos, dijo el Señor, sean santos porque yo soy santo. Tú puedes tener al Espíritu Santo avivado si no hay santidad en tu vida. Si hay pecado en tu vida, si dices, a mí me importa, claro que Dios es bueno, mi tatita Dios no se agüita, ¿así será el Espíritu Santo? Dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Y hermanos, ignoramos la santidad de Dios, ignoramos que tenemos dentro un huésped que es celoso, entonces, ¿qué va a pasar con ese espíritu? Se va a contristar y va a pasar lo que pasaron todos esos años oscuros, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Desde el IV hasta el XVI. Y hermanos, ya en el siglo XX, ¿qué siglo estamos? El XXI. Pero la mayoría de aquí somos del siglo XX, ¿verdad? Ya hay algunos que no, pero la mayoría, por lo que estoy viendo, somos del siglo XX. Del 1930 y tantos, ¿verdad? Entonces el siglo XX, el 1906, para ser específico, nace un movimiento llamado pentecostalismo, que viene de la palabra Pentecostés, que es lo que estamos celebrando hoy. Entonces el pentecostalismo se le llamó a ese movimiento así, porque miren, ya sin las presiones del emperador o de los emperadores romanos, sin la presión de los papados de Roma,
Porque ya estaban hablando en un país, en este caso fue Estados Unidos, donde ya Roma no tenía que hacer nada ahí. Ya era una rama que se había separado hace mucho tiempo, sin las presiones del oscurantismo, ¿verdad?, espiritual. Allí, hermanos, un grupo de personas en un lugar, estaban, no sé, en un recinto, empezaron a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Oraban y estudiaban el libro de los Hechos. Y volvían a pasar por ahí por Hechos 1 y Hechos 2. Y leían lo que ya leí ahorita yo. Y cuando llegó el día de la fiesta del Pentecostés, de repente vino sobre ellos un viento, como un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban reunidos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y luego, después de esto, vinieron señales, milagros, los dones del Espíritu fluyendo. Había sanidades, liberaciones, había profecía y un montón de cosas. Amén. Cosa que no hicieron tampoco los reformadores, ni hicieron tampoco los evangélicos del tiempo de Martín Lutero para acá. No hicieron nada de eso. Buscaron estar en santidad, no estar en pecado, pero evangelizaban, pero no había el mover del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿qué pasó con este grupo que se empezó a reunir? ¿Qué empezó? ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió? Lo mismo que el día del Pentecostés. Lo mismo. Estaban todos reunidos ahí. Todos los días se reunían. Y de repente se prendió, hermanos, la mecha. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue una revolución tremenda, pero no se quedó ahí en la calle Azusa de Los Ángeles, California. Al rato estaba en otros estados de California, al rato estaba en México, al rato estaba en Europa, y llenó, hermanos, todo el mundo el pentecostalismo. Porque es el deseo de Dios que tú y yo recibamos el Espíritu Santo y vayamos con esa autoridad de poder a liberar, a sanar, a predicar el año agradable del Señor, y se haga, hermanos, una revolución tremenda de la vida de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, porque para Dios es muy limitado que alguien te evangelice a ti y tú te conviertas. Ya me convertí, ya no tomo, ya no fumo, ya no esto, ya no lo otro. Estoy aquí muy santo. Pero el Señor dice, vayan y hagan discípulos, vayan y hablen, vayan en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor? ¿Y van a recibir qué? No nomás le dijo van a recibir el Evangelio, no nomás le dijo van a recibir la palabra de Dios, van a recibir ¿qué? Poder. Amén. Y me van a hacer testigos. Y hermanos, ahí estaban los discípulos, ya habían aprendido, y entonces se fueron a estrenar el don o los dones, y se fueron a la puerta del templo. Estaba ahí un hombre paralítico, y le dijeron, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando dijeron, mas lo que tengo te doy, ¿qué tenían? Poder, autoridad a través del Espíritu Santo, y declararon la palabra. No dijeron, Señor, bendice a este paralítico, pobrecito, mira, no te da lástima. No dijeron eso. En el poder del Espíritu Santo le dijeron, levántate de ahí, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Y hermanos, eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No nomás conformarnos con evangelizar y dar la palabra, está bien. Pero tenemos que usar el poder y la autoridad sobre enfermedades, sobre liberación, sobre toda arma forjada del enemigo que tiene cautivo a muchas personas, y tenemos que ir en esa autoridad y en ese poder. Y para eso tenemos que estar llenos. No nomás tener el Espíritu Santo. Y no estamos menospreciando. Alguien dijo, es que lo tienes o no lo tienes. No es cierto, no es cierto. Porque si lo tienes contristado, entonces no da lo mismo. Dice, es que lo tienes o no. No, dice la Biblia, no contristes el Espíritu Santo que tienes allí. Está el Espíritu Santo, contristado, triste, esperando que lo dejes hablar, esperando que las manos del Espíritu, ¿verdad?, usen las tuyas para que liberes a personas. Y hermanos, cuando hay Espíritu Santo, se te va a ver en el rostro, en los labios, en tu sonrisa, se va a ver, porque el Espíritu Santo es amor.
Y el amor se va a reflejar a través de tu cara, a través de tus manos, en tu abrazo, en tus palabras, en tu autoridad. Vas a reflejar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Amén, hermanos. Y hermanos, nomás quiero ir aterrizando con esto. Hay a veces como polémicas o diferentes puntos de vista si cuándo se recibe el Espíritu Santo o en qué orden se recibe. Decíamos ahorita que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Sí? Nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ok. Pero, hermanos, también hablábamos aquí que los samaritanos creyeron la palabra y se bautizaron y no tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona se puede bautizar y no tener el Espíritu Santo. Pues aquí dice eso. Dice, hasta que vinieron Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces dice, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pero no sé si nos desconcierta o nos anima lo siguiente. También, hermanos, cuando Pedro fue llamado allá a Jope, a Capernaum, Cesarea, donde estaba Cornelio, no sé si se acuerdan esta parte, ¿verdad? Él estaba con su gente ahí, tenía una familia, amigos, trabajadores y todo, y el Señor se le reveló, manda a llamar a Pedro para que venga y te hable, ¿verdad? Entonces Pedro no sabía cómo estaba el asunto. Él venía porque el Señor le dijo que viniera. Entonces él llega como el apóstol Pedro a dar instrucciones de todo a todo y poner en orden las cosas, pero resulta que no le funcionó. ¿Saben por qué? Él llegó, invitado por Cornelio, llega y les empieza a predicar la palabra. ¿Sí? Y resulta que Pedro, la experiencia que había tenido días antes, era que junto con Juan iban y ¿qué? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces cuando, en esta historia, un poquito más adelante, Pedro viene a Cesarea y cuando llega ahí, dice, muy bien, y empieza a predicar la palabra. Y el Señor y esto y lo otro. Y cuando estaba predicándoles la palabra, ¿qué creen que pasó? Como en el día del Pentecostés, viene el Espíritu Santo y llena a toda aquella casa. Y Pedro, se quedó a media predicación. Ni siquiera llegaba el tiempo y decía, ahora le vamos a imponer la mano. No, que ni siquiera el Santa le dio. El Espíritu Santo hace lo que le da la gana, pero él sí sabe, ¿verdad? Él sí sabe. Usted no haga lo que le da la gana, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Entonces, hermanos, le ganaron el tirón a Pedro, ¿verdad? A lo mejor se estaba extendiendo como yo aquí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dijo, ya lo quiero llenar. Y hermanos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo único que pudo decir Pedro? Dijo la torre, ¿no? Bueno, no dijo la torre, es otra versión esta, ¿no? Dijo, ¿ahora qué me queda? Dijo, ¿acaso podrá alguien impedir que estas personas que ya recibieron el Espíritu Santo y siendo vil gentiles todos aquí, ¿acaso alguien podrá impedir que sean bautizados? Así que en aquella misma hora, vénganse para acá. Y empezó a bautizarlos a cada uno de ellos que ya tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el orden? El que sea. El Señor sabe cómo. Así que si usted ya se bautizó y no tiene el Espíritu Santo, pues recíbalo. ¿Qué tiene que hacer? Pedirlo, hermanos, con el corazón. No está diciendo, a ver si es cierto que lo recibo. No en esa actitud de a ver si es cierto. Tenemos que anhelarlo. Usted cuando quiere una consulta médica, ahí se hace piedra para que le den una consulta. No, es que yo necesito, pide usted. Entonces, no se imagina lo que significa para Dios que a usted pida. Con necesidad, con intensidad. ¿Qué le pasó a aquella mujer sirofenicia? Señor, quiero que liberes a mi hija, está atormentada. Y el Señor le dijo, no, a los sirofenicios no, nomás a los hijos de papi aquí, a los hijos de la casa de Israel nada más, a los perros no. No dijo la mujer, qué majadera no, ¿qué dijo?
Señor, aún los perros o los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Grande es tu fe, le dijo. Ni en Israel he mirado tanta fe. Porque cuando alguien pide, recibe. Tú le quieres pedir el Espíritu Santo al Señor, pídeselo tú. No se lo pidas a nadie, al Señor con necesidad, con intensidad. Porque solamente con la llenura del Espíritu Santo podrá tener sentido tu vida cristiana. Si no, va a ser una vida religiosa, entre comillas. Una vida insípida, una vida comparando siempre aquel con este y sin sabor. Amén. Pero el que tiene el Espíritu Santo, pues Dios lo va a usar. Amén. Al religioso Dios no lo usa. ¿A quién usa? Al que ama a Dios y busca estar lleno todo el tiempo. Si se te baja, ¿verdad?, la intensidad, ¿qué tienes que hacer? Buscar de nuevo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Allá para la costa, Hermosillo, hay veces que los canales están secos. La sequía, los canales secos. Pero cuando van rebosando hasta se forma zacatito por fuera de los canales, ¿verdad? Están las bombas ahí, esas de, ¿sabes cuántas pulgadas? Unos chorrones de agua así bonitos. Se antoja bajarse del carro y meterse con tu ropa ahí. Amén. Así es, hermanos, el que tienen el Espíritu Santo. Es tierra deseable. Es tierra deseable. Que no te vean como un religioso amargado. Ahí va otra vez, todo ahí se le nota que va a fuerzas. Pero cuando tú vas con el Espíritu Santo, hermano, lleno, ¿verdad? Se te sale hasta por los poros. No paras de hablar, no paras de decir las cosas que el alto Dios ha hecho en su vida. Y así dijeron los discípulos, porque no podemos dejar de decir, no podemos dejar de anunciar las cosas que el alto Dios ha hecho en nuestra vida. Tú, si las has dejado de decir, es porque el Espíritu Santo no está a plenitud en tu vida. Pero Dios quiere hacerlo.